Hoy es una clase clave, hoy es el clímax del Apocalipsis y vamos a comenzar. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Hemos estado viendo la semana pasada un tema súper importante también, que es el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, y hemos visto cómo fue la derrota, la caída de Babilonia, la gran ramera, Babilonia la grande. Y ya hemos explicado ampliamente qué significaba, ¿verdad? Hemos explicado que Babilonia es el sistema del mundo, el sistema mundial, el sistema de este mundo, el sistema cuya cabeza es Satanás. Entonces, a grandes rasgos, todo el sistema del mundo que está bajo el comando del diablo, que nos aleja de Dios, ese es verdaderamente el concepto de Babilonia en las Escrituras. Y eso es lo que significa y lo que va a ser en Apocalipsis, lo que significa y lo que va a ser derrotado por nuestro Señor definitivamente. Y eso ocurrió ya en Apocalipsis 17 y 18, donde Juan tuvo esa visión de la derrota de Babilonia. Y termina el capítulo 18 con un gran llanto en la tierra lamenta, el mundo va a lamentar la caída de su amo realmente, ¿no es cierto? O sea, va a lamentar. Yo me imagino, por ejemplo, gente que tiene acciones en la bolsa llorando porque todo se va a venir abajo, y sobre todo lo económico, ¿no? Es lo que más la gente va a lamentar, porque ahí ustedes fíjense la descripción, no lo hemos leído todo, pero vemos que en su lamento dicen, están llorando porque ya sus mercaderías no pueden ser más compradas. Verso 11, verso 12 del capítulo 18, mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, etcétera. Los frutos codiciados por su alma. Aquel que ha amado tanto el mundo y los bienes de este mundo va a ver que todo eso se le viene abajo. Todo el mundo se viene abajo y ellos lloran, lamentan por la caída de Babilonia. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 19 el lado opuesto. Mientras el mundo llora la caída de Babilonia, en el cielo, ¿qué pasa? Todo lo contrario. En el cielo hay gozo, hay alegría, hay un estallido impresionante de gozo por la caída de Babilonia. ¿Verdad? Capítulo 19, ¿estamos listos? Y ahora voy a pedir un voluntario que levante la mano. Apocalipsis 19, del 1 al 5. Siervos y de la mano de ella, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Aleluya. Esa palabra, aleluya. ¿Cuántas veces se menciona en el Nuevo Testamento? ¿Tiene idea usted? ¿Cuántas veces se menciona en el Nuevo Testamento? Esta es la única. Yo aprendí algo nuevo, de verdad, no sabía, nunca me había dado cuenta. A los evangélicos le llaman los aleluyas, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento nunca se menciona esa palabra, solo en el capítulo 19 de Apocalipsis, 3 veces. En el Cántico de la Multitud. ¿Por qué es tan conocida la palabra? Porque es una palabra muy repetida en el Antiguo Testamento. En los Salmos, por ejemplo, los Salmos 113 a 118, usted va a ver esto, el Cántico del pueblo de Dios. ¿Y qué significa aleluya? Sí, alabado sea el Señor. Alaben al Señor, alaben a Jehová. Literalmente eso significa. Viene de 2 palabras hebreas, que es al o hal-el y Yah, que es Jehová. Alaben o alaben a Jehová. Básicamente es más que nada una invitación, gracias, una invitación a por alaben a Jehová, alaben al Señor, aleluya, y ahí viene. Pero en el Nuevo Testamento esta es una nota nada más, no es demasiado importante, pero me parece algo curioso que solamente en este capítulo se menciona. Muy bien, entonces vemos un gozo, alabanza por la caída de Babilonia, de los que estamos en el cielo. Amén, porque ahí estamos nosotros también. Si es así, espero que todos estemos, que nadie falte ese día y nadie llegue tarde. Ok,
Entonces ellos se regocijan, se gozan por lo que Dios ha hecho. Esto es realmente alabanza, adoración de alto nivel. La adoración de alto nivel no está tan centrado en uno mismo, sino que es una adoración centrada en la persona de Dios, centrada en lo que Él es. Fíjense lo que dice la multitud. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos, porque Él ha juzgado, o sea, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Ahora, en los versos 6 al 9, dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Recuerdan cuando danzábamos esa canción? Porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Los santos somos la iglesia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Gocémonos y alegremos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Qué es esto de las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero llegan cuando viene Jesucristo a la tierra. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, ellos en este canto están anticipando esa segunda venida que ahora vamos a leer en los siguientes versículos, porque para el lenguaje de las Escrituras, y sobre todo allí en el Antiguo Testamento, entendemos cómo era todo este tema de las bodas. Una boda realmente se concretaba por lo menos un año antes, aproximadamente, en donde la pareja se comprometía en matrimonio. Yo no sé si se usa mucho eso ahora de compromiso. Si se usa, no tiene la misma fuerza y significado que tenía en ese momento. Y recordamos cuando la Virgen María, ¿verdad?, estaba desposada o comprometida con José para casarse, pero no tenían relaciones entre ellos, vivían separados, cada uno con sus padres, pero para la ley ya estaban casados, ¿ok? Y de modo que si no llegaban al día de la boda, se consideraba una especie de divorcio, porque básicamente estaban comprometidos para casarse, era lo mismo que ya estar. Eso es lo que significa la palabra comprometidos, ¿no? Y luego, llegado el día de la boda, el gran día de la boda, se unían en matrimonio. Y esa ya era una unión física y para siempre. Entonces, eso lo lleva el Señor a lo espiritual. Nosotros somos la esposa desposada. Somos la novia de Cristo todavía. Desposada, comprometida con el Señor. Pero vamos a llegar a ser la esposa de Cristo cuando Él venga. Entonces nuestra unión con Él es cierta y es segura ahora. ¿Es así? Estamos en unión con Cristo, le conocemos. Pero cuando Él venga realmente le vamos a ver cara a cara. Y esa unión que va a ser eterna para nunca más separarnos, va a ser una unión mucho más profunda y más íntima de lo que ahora podemos imaginar. Y tal vez vamos a mirar atrás y vamos a pensar, yo pensaba que conocía a Dios, yo pensaba que conocía a Cristo, pero ahora verdaderamente le conozco cara a cara sin pecado de por medio, que es lo que tanto nos separa. Entonces, ¿se entiende? Esto es la boda del Cordero. Yo no lo entiendo como que va a haber un día especial en que se haga una comida o algo así, ¿verdad? Es una ilustración, una forma de decir que en aquellos tiempos podían comprenderla bien y mejor que nosotros lo que las bodas significaban. La boda era un acontecimiento aparte mucho más grande, significativo de lo que es hoy en día, que es un ratito, apenas un par de horas la fiesta de la boda. La fiesta de boda solía durar una semana como mínimo, tal vez mucho más, en donde todo el pueblo era convidado y bueno, era algo de suma importancia. Pero lo más importante en el aspecto espiritual, que pasaremos a ser de la novia a ser la esposa de Cristo, en esa unión que fue rota. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue rota esa unión? Esa unión, Dios nos creó para esa unión, ¿verdad? Dios nunca quiso que hubiera todo esto.
y nunca quiso que fuera esa separación, pero esa unión que tuvo el Señor con Adán y con Eva se rompió allí mismo, se rompió en el jardín del Edén, va a ser restaurada, va a ser completamente restaurada. Por algo la multitud está tan feliz. Si bien la multitud ya está en el cielo, y aquí hay una diferencia que es muy sutil y que me resulta difícil de entender. Me resulta difícil de entenderla y mucho más explicarla. Porque si yo muero hoy me voy con el Señor, pero aún así todavía no va a ser completa. Todavía las bodas del Cordero no han llegado. Hasta que el Señor venga y completamente ya todos estemos con Él para siempre. Bueno, ¿tenemos alguna preguntita hasta acá? Pues es lo mismo cuando los santos claman al Señor, que le dicen, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Es lo mismo en ese tiempo, ¿no? Así es. Que le dice el Señor, esperen un Ahora, poquito. Y ahora llegó el tiempo. Ahora llegó el tiempo. Que les dice que esperen un poquito Exactamente. Porque todavía no han sido sellados todos los santos. Perfecto. Toda justicia se cumple ahora. Vamos al verso 11 del capítulo 19 y esto que vamos a leer es el clímax del Apocalipsis. Hasta este punto era que para esto teníamos que llegar. Ya lo tenemos, hermanos. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Es decir, en ningún momento dice que es Jesucristo, ¿verdad? Pero los que lo conocemos sabemos, más claro imposible. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Esta es, mis hermanos, la segunda venida de Cristo. Nunca figura ese título en la Escritura, pero es la segunda venida de Cristo. La primera fue allí, humildemente, en un pesebre, pasó desapercibido por muchos, por la mayoría. Pero ahora el Señor viene en una actitud totalmente diferente, como guerrero, como vencedor, como diciendo aquí está el mero mero y aquí ahora todas las cosas se van a poner en orden, en su respectivo orden. El caballo blanco entonces es victoria, ¿verdad? El caballo blanco habla de guerra en primer lugar, ¿no? Los que venían en caballos blancos venían de guerra y en victoria. Hay otra palabra que tengo aquí anotada que ustedes habrán escuchado y es la parusía, ¿no? Lo que significa es lo mismo, la venida, la aparición, la presencia. Eso es exactamente lo que significa esa palabra parusía. Y yo quisiera que vayan a Zacarías, por favor. Alguien que quiera leerme Zacarías. Este texto de Zacarías 14, 3 y 4 es sumamente importante, porque Zacarías, el profeta Zacarías, del Antiguo Testamento, muchos años antes, había predicho y nos está dando detalles de cómo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo cuando Él regrese. ¿A dónde va a llegar? A ver, yo voy a preguntar primero, mis hermanos, antes de leer Zacarías, porque creo que el hermano Edwin sí me lo dijo una vez allá para el principio de las clases. ¿A dónde exactamente, físicamente va a llegar nuestro Señor? Hermano Edwin, usted me lo dijo hace un tiempo. ¿A dónde va a llegar Jesús físicamente? Porque el Señor va a llegar, y esto no es simbólico, ¿no? El Señor va a llegar físicamente a aquel lugar de la tierra, de este planeta va a llegar el Señor. Jerusalén. Bien. Es lo primero que y exactamente, más específicamente, al monte de los olivos. Vamos a ver Zacarías. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla,
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Bien, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Más claro? Imposible. El Señor pondrá su pie. Ahora, ¿ven la diferencia con aquella venida del arrebatamiento? Dice que el Señor nos recibirá, ¿dónde? En el aire. Él no va a llegar a la tierra. Donde está aquella resurrección de los creyentes, primera, y el arrebato de los que estén vivos en ese momento. El Señor no llega a la tierra, pero dice, nos juntaremos con Él en el aire. Pero aquí habla específicamente que el Señor va a poner sus pies. Y a partir de ahí comienza una nueva historia que ahora vamos a ver. Sí, hermano, ¿alguien había levantado la mano? Sí. ¿Por qué el Monte de los Olivos? Es el mismo lugar donde Él ascendió. Amén. Gloria a Y Dios. así como me estoy yendo, voy a volver, ¿no? Y en el mismo lugar. Justo el Monte de los Olivos está afuerita de las paredes De Jerusalén, de Jerusalén. Y obviamente adentro están las tres religiones grandes que rigen el mundo prácticamente, ¿verdad? Pero sí, justo está acá. Ya. Eso va a ser tremendo. Entonces, ¿alguien más había levantado la mano? No. Seguimos adelante. Esto nos queda bien claro. Entonces se afirmarán sus pies y habrá un gran terremoto en ese momento. Se van a partir las piedras. Y esto yo creo que tiene que ver y coincide con lo de la 7ª plaga. Vamos a poner en perspectiva esta situación. Habíamos hablado de la 6ª copa, ¿se acuerdan? De la ira. Se abre el Éufrates, se despeja todo, la bestia está llamando, o sea, el anticristo está llamando a las naciones, pero está todo permitido por el Señor a propósito, como aquel que le pone el pie al enemigo para que caiga, ¿no? Lo atrae, es lo que va a hacer el Señor. Entonces, todos subyugados por el anticristo, las naciones aliadas, vienen a la gran batalla contra Israel, contra el Señor en realidad. Entonces, ¿qué va a pasar allí en el medio de esa batalla, lo que habíamos llamado la batalla del Armagedón? ¿Estamos bien? De eso lo hablamos el domingo pasado. Es que el Señor viene, es así como yo lo entiendo, en lo que dice la Escritura. Es allí cuando el Señor viene y derrota completamente al anticristo, al falso profeta. Vamos a verlo esto, vamos a seguir viendo, vamos a ir un poquito más adelante. Estamos en el capítulo 19, verso 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Alguien que lea del verso 17, por favor, al 21 del capítulo 19. ¿Quién va a leerlo? Y vi un ángel que está en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de los fuertes, y carne de los caballos y de los jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Hasta ahí, permíteme hasta ahí, luego sigues. Ahí es como algo irónico, ¿verdad? Aquí está haciendo como algo irónico, algo burlón. Es decir, congréguense porque acá va a haber un gran festín en contraposición de las bodas del Cordero, que es la gran fiesta de bodas de los hijos de Dios con el Señor. Aquí hay ahora un festín, pero este festín es de Dios, es decir, comiéndose a sus enemigos, es lo que quiere decir, en forma simbólica, cuando en el verso 18 dice, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, es decir, de los enemigos de Dios. Seguimos verso 19. Y vi a la bestia. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Perdón, esta es la batalla de Armagedón. ¿Estamos claros? Sí. Bien. Y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y ella y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
y además fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Amén. Entonces aquí describe el final de la gran batalla de Armagedón, el final de la batalla entre los enemigos de Dios y Dios, y por supuesto Jesucristo tiene la victoria, pero dice acá algo bien interesante, a verso 20, la bestia, que será el anticristo, y el falso profeta, los dos, ese dúo, son echados para siempre en el lago de fuego y azufre, en el infierno. Nunca más aparecen en escena. Pero hay alguien que queda, ¿verdad? Que es la cabeza de todo, que es Satanás. Él, ahora vamos a verlo en el capítulo 20. Pero anticristo es vencido aquí en la batalla final de Armagedón. ¿Estamos bien? Jesucristo está ahora en la tierra listo para el capítulo 20, listo para gobernar. ¿Estamos listos para el capítulo 20, el tiempo milenial? Bueno, pero permítame primero que me quedó algo que quería comentarles recién mientras la hermana leía del capítulo 19, en cuanto al nombre de Dios, la descripción del jinete, que es Jesucristo. Volvamos al 19, esto es muy importante. La descripción del Señor, que ya había sido hecha al principio de Apocalipsis, es muy similar. Sus ojos como llama de fuego, significa juicio. En su cabeza muchas diademas, coronas que son autoridad. Pero me llama la atención que dice, hay un nombre desconocido, un nombre que nadie sabe. Y después se le dice por otros nombres, ¿verdad? También tiene el nombre que es el verbo de Dios, que es la palabra encarnada, está haciendo referencia a la divinidad de Cristo. Su ropa estaba vestida de sangre, teñida de sangre, que significa obviamente la redención, su sangre con la cual Él nos ganó nuestra salvación. Rey de reyes y Señor de señores, Él es otro de sus nombres, porque Él vino como rey. Pero hay un nombre que nadie conoce, y ahí lo deja. Entonces, ¿qué es lo que usted siente al leer esto? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál será ese nombre? Yo he leído en muchas conjeturas de autores que dicen, será este, será el otro. Yo no me animo a decir ninguno, porque es un nombre que nadie conoce y no tenemos que andar adivinando. Es un nombre que lo que a mí me muestra es que hay mucho del Señor que todavía no conocemos. Que cuando estemos allí en el cielo vamos a conocer ese nombre. Es lo que decíamos antes, vamos a conocerle a Él cara a cara y vamos a descubrir aspectos de su persona inimaginables, que ahora no nos es dado conocer y nos quedamos conforme con eso. ¿Por qué los seres humanos somos tan curiosos, verdad? Quisiéramos saber todos los detalles, pero qué hermoso es vivir en esta vida. Hermano, estoy aprendiendo mucho y teniendo muchas vivencias al leer y estudiar el Apocalipsis. Y a medida que más lo estudio, más crece esa esperanza y esa expectación, esa expectativa que puede tener una novia antes de casarse. Amén. Y este es el propósito de estas clases. Tal vez nos van a quedar muchas dudas en cuanto a detalles, pero seguiremos estudiándolo sobre eso. Pero lo más importante es que en nosotros se despierte esa expectativa, ese deseo de llegar a este momento, las bodas del Cordero. Amén. Muy bien. Capítulo 20. Vamos a ver qué dice el capítulo 20 y tengamos a mano Zacarías también, no le pierda ahí la marca a Zacarías. Hermanos, los profetas hablaron mucho sobre el milenio. Los profetas hablaron mucho sobre la segunda venida de Cristo, más de lo que queremos saber. Hay mucha gente, casi yo diría la mayoría de las iglesias hoy día cristianas no creen en el milenio. Pero a medida que estudiamos las Escrituras y estudiamos los profetas y vemos la realidad de ese mundo, vemos que, y yo por lo menos lo interpreto de una manera muy literal. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y alguien que siga leyendo, por favor, verso 2, verso 3 de Apocalipsis 20. Del 2 al 4.
Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta ahí ella señal. Luego seguimos. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el tiempo milenial? La palabra milenio en sí no figura en la Escritura, pero los 1000 años, el tiempo milenial o milenio, es ese periodo posterior a la venida de Cristo, cuando Satanás será atado y Cristo vendrá a reinar a la tierra físicamente por un periodo determinado. ¿Qué dice 1000 años? 1000 años. La palabra 1000 años se repite 6 veces, 1000 años, en este capítulo, 6 veces. Entonces, yo no estoy ciertamente segura si lo tengo que interpretar como 1000 años literales o se refiere a un periodo grande de tiempo. Tiendo a pensar, me siento más segura, a ver si me explico, en pensar de que va a ser algo así seguro, 1000 años como tal cual lo dice. Porque si yo me salgo de eso, puedo inventar hasta una doctrina nueva, ¿verdad? Cuando andamos, que todo es simbólico, podemos llegar a decir barbaridades. Pero encuentro que no es tan importante que sean 1000, que sean 500, que sea un día. El tiempo que el Señor va a reinar va a ser ese tiempo profetizado, que claramente no ha llegado todavía, y ahora lo vamos a ver, que va a llegar donde todo va a ser perfecto, donde esa figura que ponemos nosotros siempre, que es el león y el cordero, representa el milenio. ¿Alguien vio un cordero y un león juntos hoy día? Aunque ya Cristo murió y aunque ya Cristo está reinando desde el cielo y aunque la iglesia reina con él ahora, todavía el león y el cordero no, ¿verdad? Todavía hay mucho pecado, todavía Satanás está engañando al mundo terriblemente, todavía nos cuesta tanto, aún a nosotros como cristianos, permanecer en la fe. Todavía hay tanta persecución, hay tanto dolor, tanta muerte. Cuando leemos lo que es el milenio, esto no se parece en nada a ese reinado de Cristo. Es decir, Cristo está reinando, mis hermanos, a nivel espiritual, pero todavía está el príncipe de este mundo, que es Satanás, muy sueltito, demasiado suelto. Esto para darles una introducción, ¿no? Pero dice que en ese tiempo el dragón, verso 2, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, fue atado por 1000 años, será atado por 1000 años, por ese tiempo. O sea, Satanás, en una palabra, no va a tener absolutamente ninguna libertad para actuar ni para engañar a nadie. Va a ser atado en el abismo. El abismo no es el infierno, es un lugar aparte donde está Satanás y sus demonios. Ok, estamos claros hasta ahora. Esto es lo que va a pasar en el principio del tiempo milenial, Satanás. En el verso 2 me llama la atención que se menciona todos sus nombres de golpe. Todos los nombres por los cuales tú conoces al diablo. Dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás. Se la dijo a todas, ¿verdad? Para que te quede claro, va a estar atado por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta qué? Es decir, esto es un intervalo solamente, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese está en el plan soberano de Dios. Ya sé que hay una pregunta en sus mentes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ya no lo atas de una vez y a otra cosa, mariposa, ¿no? Pero hay propósitos. Y bueno, y a partir de allí entonces sigamos un poquito ¿qué más hay en este milenio? Un periodo de paz, un periodo de amor, un periodo de mucha prosperidad, de donde los campos van a ser sumamente fértiles, donde va a haber hermandad perfecta, donde toda la creación, lo que decíamos recién,
va a vivir en perfecta armonía. Es decir, todo lo que fue en el Génesis, todo lo que fue primitivamente la creación de Dios se va a restaurar. Yo creo que esa sería la palabra perfecta, ¿no? Va a haber una completa restauración de todas las cosas. ¿Quiénes van a vivir en ese tiempo del milenio? Los que no fueron sellados, ¿verdad?, por la bestia. Es decir, van a vivir. La pregunta es, ¿vamos a estar nosotros o no? Y a eso los llevo al verso, otra vez al capítulo 19, cuando Cristo vuelva a la tierra, en el verso 14, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando Cristo venga a la tierra, dice que sus ejércitos, los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, blanco, le seguían en caballos blancos también. Y yo digo, Señor, ¿por qué tanta incógnita? ¿No? ¿Por qué no nos dice directamente? ¿Por qué Juan lo tradujo de esa manera? Los ejércitos celestiales. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? Podría haber al menos dos posibilidades. ¿Qué es lo que piensa mi hermano? Levante su mano. Mano Edwin. ¿Que han muerto en Cristo Jesús? Los resucitados, Sí, serán. los que primero habían resucitado cuando La segunda venida. el arrebatamiento, ¿verdad? Es lo que opina el hermano. Okay. ¿Y qué de los santos de la tribulación? Los que ya sabemos que se han entregado a Cristo, se han convertido en el tiempo de la tribulación. Podría ser también, ¿verdad? Bueno, lo que vemos. Los que van a pelear con Cristo son los 144,000 que están apartados. Bueno, acá no dice eso, pero fíjense, vamos al verso, ahora otra vez al capítulo 20. Y vi tronos y se sentaron sobre 24. Se sentaron ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, acá nos da una respuesta. Ellos son los que van a vivir, los que fueron los mártires de la tribulación, van a resucitar. Y ahora lo vamos a ver en el capítulo que va a haber una resurrección, en el capítulo 20. Pero mi pregunta original es, de ellos ya están descartados. Ellos lo dice clarito. Van a tener el privilegio de estar en el tiempo milenial los, como le llamamos, los santos de la tribulación, los aquellos que dieron sus vidas por el Señor, que fueron muertos por la causa de Cristo, que no se arrodillaron delante de la bestia, fueron, dice, decapitados, pero ahora el Señor los trae a la vida y ellos van a reinar, van a tener el privilegio. Al decir reinar, porque el único rey es Cristo, dice, quiere decir juzgar. Y eso lo dice el resto de la Biblia también, ¿no? Que los cristianos, los creyentes, van a juzgar a este mundo. Creo que es Pablo o Pedro que lo dice. Pero mi pregunta es, ¿quién es el ejército que baja del cielo con el Señor? No lo dice claro. Yo creo que son los ángeles del Señor. ¿Alguien está de acuerdo con hermana? Hermano allá también. ¿Quién da más? No. Bueno, fíjense, esto me hizo bastante dolor de cabeza. Desde que era niña yo creía 100% de que la iglesia venía con el Señor, pero estoy trabajando en ese punto. Yo no les puedo decir porque no lo veo tan claro, porque habla de santos, de su gran ejército. Fíjense en Judas 14 y 15, versos 14 y 15, Judas está atrasito de Apocalipsis, habla de decenas de millares. Cuando dice que Cristo va a venir, Judas dice, vendrá con sus santas decenas de millares. ¿De millares qué? Parece que habla de ángeles. Luego en Zacarías, como leímos Zacarías 14, 4 y 5 dice, y con él, con Cristo, todos sus santos. Aquí habla de santos. Entonces, a los ángeles se refiere generalmente el Antiguo Testamento como santos. Cuando se habla de ángeles, habla de los santos de Dios. Sus santos son los ángeles. Pero en el lenguaje del Nuevo Testamento, los santos somos nosotros. Y vestidos de lino limpio, resplandeciente, cuando acaba de mencionar que la iglesia está vestida de lino. Así que es muy posible que sean los dos, sea
la iglesia y los ángeles, o sea, solamente los ángeles, o sea, la iglesia queda en el cielo durante el tiempo milenial. Hermanos, y me esforcé para darles una respuesta más concreta y no confundirlos, pero no puedo decir algo de lo cual yo no estoy segura. Entonces vamos a seguir estudiando el tema. Yo desde niña estaba bien segura, si me habían enseñado, así concretamente, y no había vuelta. Cuando Cristo venga con segunda vez va a venir con su iglesia. Pero ahora estudio más la Escritura y no veo que me lo diga así tan directo, pero hay una gran posibilidad que sí, una gran que no, que sean solamente los ángeles. Entonces, vamos a seguir estudiando este tema, amén. Quería quedarme con eso. Seguimos en el tiempo que nos queda, el milenio. Muy bien, mis hermanos, estamos seguros allí que en el verso 4 de Apocalipsis 20 nos dice que aquellos que fueron muertos por Cristo, los santos de la tribulación, van a reinar junto con Cristo en el milenio. Y luego habla de una resurrección, versos 5 y 6, dice que va a ocurrir la resurrección de estos cristianos que murieron, todos los que murieron durante los 7 años de la tribulación, que eran de Cristo, van a resucitar. Amén. Pero dice esta es la primera resurrección, pero los otros muertos, dice, no van a morir. ¿Quiénes son los otros? Los incrédulos. Todos los que no creyeron en Cristo durante toda la existencia del mundo, van a resucitar ¿cuándo? Al final del periodo milenial, cuando ya todo se acabe, ¿verdad? Y comience realmente lo que es la eternidad. Pero luego, yo sé que hay alguna pregunta en sus mentes, y el domingo que viene vamos a contestar esa pregunta. Nada más quiero terminar diciéndoles, verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pero nada más quiero terminar diciéndoles que hay varias interpretaciones del milenio, y por lo menos tengo 3 aquí, que son las más conocidas. Están aquellos que son amilenialistas, la palabra lo dice, es decir, no hay milenio. Esto del milenio es algo simbólico para los amilenialistas, y le quiero decir, yo no sé si la gran mayoría, pero hay muchísimas iglesias cristianas que son amilenialistas. No es grave, o sea, no es que no son cristianos por eso. O sea, es una interpretación válida, pero para mí yo tengo la posición premilenialista porque veo que, y les voy a tratar de mostrar que es la más bíblica, que es la que salta más a la vista. El milenio, dicen los amilenialistas, comenzó con la resurrección de Cristo y continúa en toda la era de la iglesia. Ellos niegan un milenio literal y creen que es un milenio alegórico o espiritual. Representa de manera simbólica a nuestra era actual. O sea, para una milenialista, nosotros estamos en el milenio porque es el gobierno de Cristo. Y ahora la iglesia está gobernando. Pero nada más les dejo con esta pregunta. Si esto es así, ¿dónde es que está Satanás atado? Yo no lo veo atado. A nivel espiritual sí, porque ellos dicen que nosotros estamos reinando ya con Cristo en los lugares celestiales. Pero la verdad que físicamente no, todavía tenemos que hacer guerra espiritual. En el milenio no hace falta la guerra espiritual, no hace falta quitarle demonios a nadie, no hace falta luchar ni ser con todas estas cosas que como iglesia, sentados en los lugares celestiales, estamos luchando todavía. ¿Estamos listos? Esto es un tema muy importante, pero vayan pensándolo, vayan buscando en internet, vayan mirando, vayan pensando para estar más afilados. Los postmilenialistas creen al revés, pero lo voy a dejar porque no hay tiempo. Y los premilenialistas creen que el milenio es un periodo, ya sea de 1000 años literales o no, la posición está dividida, no es importante, iniciado por la segunda venida de Cristo, posterior a la venida de Cristo. Y será él mismo físicamente Jesús que establecerá su reino en la tierra. Y de esta manera se van a cumplir tantas profecías del Antiguo Testamento que todavía no han sido cumplidas. Amén. Terminamos con esto, mis hermanos. Le dejo, si le inquieta el tema, con esta tarea de investigar. Lea el capítulo 20, investigue un poquito. Terminamos con este tema tan precioso del tiempo milenial. Por ahorita, lo más importante para nosotros es que Jesucristo reine en nuestros corazones realmente. Amén. Dios les bendiga.